Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a hacer otro video que quizás nos lleve unos minutos más, eh, quizás 20 minutos más o menos, tratando estos temas que venimos hablando en esta lista de videos de aspectos de diseño que habitualmente se presentan y que pueden diversos enfoques para resolver el diseño de tanques de reserva de hormigón armado en edificios en elevación de departamentos, ¿sí? Con una pregunta específica. Hoy por hoy modelamos todo en forma espacial, es lo que hacemos creo que todo el mundo, inclusive las fundaciones. Acá podemos ver una visual de un edificio levantado de esta manera y esto sería básicamente el tanque de reserva de agua en el nivel superior y contra incendios que todos los edificios tienen. Bueno, nos vamos a abocar a este tema en particular en este video. Estamos entonces desarrollando el modelo de la estructura del edificio de departamentos en hormigón armado. Tenemos ya el estudio de suelos, defino el tipo de fundación más adecuado y el estrato para apoyarlo, la cota de fundación. Sobre esa base desarrollo el predimensionado de los diferentes elementos estructurales, fundaciones, columnas, vigas, espesores de losas, tabiques, ubicación, rigideces, y luego desarrollo el análisis de carga de peso propio y sobrecargas, ¿sí? Y naturalmente, supongamos que el edificio no está ubicado en zona sísmica, evalúo la acción del viento según el reglamento de acciones de aplicación en el país que estén trabajando. En Argentina en particular, hoy en día es el CIRSOC 102-2005. Posteriormente, planteo las combinaciones de carga mayoradas, planteo las combinaciones de carga de servicio y hago la corrida del programa y hago una evaluación de los resultados, ya sea por deformaciones excesivas o porque algún elemento está solicitado en exceso. Mi programa, el programa de acciones usuales, me refiero al tanque de agua. ¿Cuánto tiempo adicional en el armado del modelo y carga de datos y evaluación luego de resultados me genera hacerlo de esta manera? ¿Sí? Pretender colocar todos los estados de carga del tanque mismo, el contenido del líquido, la acción del líquido sobre las paredes, losa de fondo, etc., y tratar de diseñar el tanque en función de la devolución del programa de elementos finitos. Me refiero, ¿cuánto tiempo adicional en el armado de este modelo, carga de datos, evaluación de resultados, teniendo en cuenta que tengo múltiples combinaciones de carga? Esto comparado con un enfoque simplificado, tradicional, donde trato cada elemento del tanque prismático, paredes laterales por un lado, losa de fondo por otro, losa de techo por otro, tabique interior divisorio por otro, en forma separado, considerando por supuesto la interacción entre estos. Este es el tema que vamos a tratar en este video. Pero antes de empezar, una pregunta. ¿Pudieron sumarse a la campaña de adhesión al canal? Alguno dirá, ¿y esto de qué se trata? Entonces, bueno, para esa persona que no lo conozca, en un minutito se los... En este mes de septiembre decidí iniciar una campaña de adhesión de suscriptores al canal. ¿Qué es y en qué consiste esta campaña? Conseguir miembros que aporten todos los meses un valor fijo que menciono simbólicamente como un alfajor, ¿sí? Es decir, lo que propongo es un valor que sea factible para todos, que no esté fuera del alcance de nadie. Con el propósito de apoyar el trabajo del canal, por supuesto, y naturalmente si les parece que el canal lo vale. Si no, obviamente no corresponde.
y luego ver la posibilidad de, si juntamos una cantidad suficiente de adherentes, evitar incorporar por un lado publicidad en los videos y naturalmente apoyar el trabajo del canal, porque estar preparando material es un trabajo, grato, pero es un trabajo. Si se adhieren, luego de 4 meses consecutivos de aportes, pasan a ser miembros adherentes. Si bien el aporte es voluntario y es para apoyar el trabajo del canal, a quienes pasen a ser miembros adherentes, les estaré enviando cada 2 meses, luego del plazo inicial de los 4 de aportes voluntarios, algún material que voy a seleccionar, que tenga disponible, no a pedido, sino que tenga disponible, a modo de agradecimiento. Por eso es que le pido que aquellos que se sumen me pasen su correo, si es que no lo tengo. Dejo mis datos para adherirse a continuación y gracias por la atención. Alias de Mercado Pago, alias del CBU, alias de PayPal para los amigos de países vecinos. Entonces la invitación está abierta. Confío en que haya más que se interesen y valoren el canal y se sumen a esta pequeña gesta. ¿Sí? Humilde. Seguimos. Si bien es factible modelar el tanque prismático con elementos finitos tipo lámina, como el que vemos en el dibujo, un tanque prismático con un tabique divisor, dentro del modelo general del edificio es posible hacerlo, el tiempo requerido para desarrollar el modelo dentro del modelo general del edificio, aplicar las cargas asociadas con cada estado de cargas que tenemos que evaluar, que son múltiples, y evaluar luego las solicitaciones para desarrollar su armado, puede ser importante. Esto sin considerar la posibilidad de errores, tanto sea en el ingreso de datos o cargas en este sector y su detección. A modo de ejemplo, la carga triangular de presión del líquido sobre las paredes, que en alguno, por convención de los elementos Shell, en alguna de las caras de las paredes tenga el sentido inverso al que debe tener, ¿sí? Y dentro del universo de imágenes que aparecen no lo percibimos. Entonces, sí, uno puede verla deformada, en particular de esta zona, y darse cuenta que está pasando algo extraño. Pero eso lleva tiempo, hay que mirarla deformada para ese estado en particular y para las combinaciones. Y a veces son errores que no son tan perceptibles. Entonces, la pregunta está planteada. ¿Lo hacemos así? También podemos analizar el tanque sin tener que desarrollar el modelo detallado del mismo, con un buen grado de aproximación, tomando cada elemento, tabiques, losas, por separado, evaluando su respuesta frente a la acción del líquido y al peso propio del mismo, sin considerar la acción del viento para su diseño y armado. Ustedes dicen, ¿cómo? Sin considerar la... Explico. La acción del viento, si la consideramos en una modelación gruesa del tabique, en la estructura como vieron, para aplicar las cargas sobre ese tabique y ver la incidencia de esas cargas en los elementos, columnas, vigas aporticadas, tabiques y fundaciones, ¿sí? Entonces, si la acción del viento se evalúa sobre ese elemento para el diseño de la estructura del edificio, columnas, vigas, pórticos, tabiques y fundaciones. Pero en lo que le estoy planteando como sugerencia, no en el mismo tanque de agua. A modo de ejemplo, vamos a plantear un ejemplo sencillo. Tenemos que evaluar y diseñar un tanque elevado de almacenamiento de agua potable para una pequeña localidad de 130 metros cúbicos. Suponemos que está ubicado en una zona de sismicidad nula. Entonces desarrollo para hacer este tanque 2 modelos. Uno general, para evaluar la acción del viento y tanque vacío o lleno, las solicitaciones en las columnas y vigas aporticadas y fundación. En ese modelo, para representar el tanque, lo desarrollo con una malla de elementos finitos abierta. Aplico las cargas y evalúo la respuesta. La respuesta de todo, ¿qué es lo que estoy evaluando? Evalúo la respuesta en términos de deformaciones horizontales bajo las cargas de servicio. Evalúo la respuesta de las tensiones de la reacción del suelo en el contacto fundación-suelo para verificar si están dentro del rango admisible o no.
y evalúo las solicitaciones mayoradas en columnas, vigas, aporticadas y fundaciones. Pero el tanque, en sí mismo, para las cargas del líquido, lo analizo con otro modelo más sencillo. Este sería el tanque que les estoy mencionando, es una estructura real, sencilla, cerrado con mampostería. En función del cierre con mampostería se aplica la carga de viento en cada una de las direcciones principales, que como es simétrico se analiza una sola. Esta es la aplicación de la carga de viento. Y fíjense que en la zona en amarillo, la modelación del tanque, aplicamos las resultantes en la cara barlovento y la resultante del viento, en la cara barlovento es presión y la resultante de succión en la cara sotavento. ¿Con qué efecto? Con el efecto de evaluar su incidencia en la infraestructura, la estructura de columnas, de vigas y fundaciones, ¿sí? Esta es la deformada. Puedo evaluar también deformaciones en la estructura y ver si está en el rango de lo compatible para tanque viento y tanque vacío. ¿Sí? Evalúo, por ejemplo, acá están los diagramas de momentos flectores sobre columnas, con las cuales, con las combinaciones mayoradas, tanque vacío y más viento, puedo diseñar las columnas. Se ven las reacciones en el nivel de la fundación. Y acá se ve para el tanque lleno la deformada, y de este nivel de cargas obtendré las reacciones sobre columnas, ¿sí? Con respecto a desarrollar el sector del tanque con un mallado más abierto, solo con el propósito de generar un elemento para aplicar cargas de viento, uno puede preguntarse por qué solo con ese fin. Bueno, porque la misma acción del viento sobre los elementos constituyentes del tanque son irrelevantes para su diseño. ¿Por qué lo son? ¿Le parece que lo analizamos? Lo hacemos. Pensemos, por ejemplo, en la acción sobre un tabique lateral de un tanque equivalente al viento que vimos recién. Supongamos como carga equivalente de viento QW 200 kg por metro cuadrado para una carga de servicio. Ahora lo pensamos a ese tabique lateral, no vertical sino acostado, trabajando como una losa, con una carga aplicada que son las 200 kg por metro cuadrado. ¿Y dónde está apoyado ese tabique? En la losa inferior, en la losa superior, en los tabiques laterales y el tabique divisor, ¿sí? Es una losa de dimensiones moderadas. Sería el equivalente entonces a una losa apoyada con un espesor promedio de losa de 20 centímetros, que es el promedio del espesor del tabique, con una carga total aplicada de 200 kilos por metro cuadrado. Pensemos en una losa habitual de hormigón armado de 12 centímetros de espesor. El peso propio solamente es equivalente a 300 kilos por metro cuadrado. Pero si luego le sumo el contrapiso, la carpeta, el piso, el cielorraso aplicado y la sobrecarga de uso, voy a llegar a una carga de servicio del orden de D más L 700 kilos por metro cuadrado. Para una losa de 12, el tabique tiene 20. Entonces, ¿se interpreta ahora lo que les menciono, lo irrelevante del viento como una acción de diseño para los tabiques laterales del tanque? Se interpreta también la confusión probable que se nos genere cuando metemos todo junto en el mismo modelo de elementos finitos y se empiezan a interactuar todas las acciones. No siempre un modelo más complejo es un mejor modelo. No siempre un modelo más complejo nos da más y mejor información que uno más sencillo. Pero siempre se debe tener una idea clara de la forma de trabajar de cualquier elemento o sector de la estructura para hacer números gordos, como dice el ingeniero Arroyo, y verificar los modelos. Por ello, en estos casos, suele ser más adecuado diseñar el tanque de manera más simple, pero no menos aproximada, como vamos a ver a continuación, y con eso cerramos el video. Podemos, para el tanque mismo, para diseñar propiamente el tanque, con las cargas relevantes, que es el contenido del líquido, ¿sí?, sobre la losa inferior y sobre los tabiques laterales y el peso propio del mismo, considerarlo un tanque prismático, que es una estructura altamente hiperestática, subdividirla en elementos componentes y analizar cada elemento componente con carga. Para los tabiques laterales, por ejemplo, con cargas contenidas en su plano, como vigas de gran altura,
por la relación de dimensiones, y para las cargas de la presión del fluido normales a su plano, como losas, ¿sí? Entonces, este sería un esquema para las cargas en su plano, que sería el peso propio y la reacción de la losa inferior sobre las vigas A y B y la losa de tapa, trabajaría como viga de gran altura. Y habría que hacer las consideraciones de diseño que vimos en los videos de viga de gran altura. Esta es la deformada, donde se visualiza que es usualmente factible considerar condiciones de borde entre el tabique lateral y fondo, losa de fondo, y entre los tabiques laterales de empotramiento para la presión interna del fluido. Este es un esquema, bajo esas condiciones, simplificado de las solicitaciones que obtendríamos de diagramas de momentos en ambos ejes principales, trabajando como losa del tabique. A su vez, habría que sumarle la tracción generada por las cargas en los tabiques normales, ¿sí?, sobre las paredes, y a su vez en la losa de fondo tendríamos los diagramas de momentos flectores generados por el peso propio de la losa de fondo, el peso del fluido, que es relevante, y la tracción generada por la tendencia a la apertura de la presión del fluido sobre los tabiques laterales. Un esquema general. Podemos adoptar para esto un esquema sencillo de condiciones de borde de losas, por ejemplo con bordes empotrados en los tres caras, salvo en la parte superior articulado, y con una carga triangular que es la presión de fluido. Haciendo un corte veríamos entonces la losa de tapa tiene el peso propio y la sobrecarga de terminación en todo caso, y una sobrecarga que le apliquemos de uso, supongamos en zona de nevadas probable, la sobrecarga de nieve. Por su parte, en los tabiques laterales el peso propio y la presión del agua con el diagrama triangular, y en la losa de fondo el peso propio de la losa, las terminaciones y la presión del fluido, que es lo relevante. Entonces, tabiques laterales, para las cargas contenidas en su plano, en la cara inferior, la carga que le transmite la losa de fondo, que se suspende de este tabique, es la más relevante. En la cara superior, la carga uniforme que transmite la losa de tapa, y el tabique divisor, una carga concentrada. Eso lo analizamos como una viga de gran altura. Por otro lado, tomamos ese tabique con una carga triangular, normal al mismo, con las condiciones de borde que vimos, y lo analizamos como una losa. Luego hacemos el análisis de las armaduras requeridas para ambas situaciones y sumamos armaduras para cubrir la situación real, que es la combinación de estas. La losa de techo es una losa muy sencilla, apoyada en los tabiques laterales y el tabique interno, eventualmente, con una carga uniforme, y la losa de fondo habitualmente se la considera empotrada en los tabiques laterales con el peso propio y la presión del fluido, ¿sí?, contenido. A la losa de fondo hay que sumarle la tracción generada por la tendencia a la apertura de los tabiques. Y a los tabiques no lo mencioné también. Entonces, la presión del fluido sobre dos caras ortogonales hace que tienda a abrirse como una caja, las paredes, y eso genera tracción en el tabique normal, ¿sí? Entonces, esta tracción hay que adicionarla al diagrama triangular sobre el tabique lateral. Y esas tracciones finalmente a nivel inferior de la losa generan flexotracción en la losa. Hay autores que sugieren dimensionar la flexión por un lado y sumarle la armadura de tracción por otro, con una tensión de trabajo más reducida, ¿sí? Operativamente se puede trabajar a flexotracción o haciendo esto. Por ejemplo, Jiménez Montoya. Entonces, la losa de fondo tendrá dos estados, un estado con compartimientos ambos llenos, con esa deformada, estado 2, y otro será cuando un tanque esté lleno y el otro esté vacío para limpieza, situación 1. Y los tabiques laterales, como dijimos, las cargas normales contenidas normales a su plano, la tracción en el plano y el peso propio. Losa de fondo, como dijimos, las cargas normales a su plano, peso propio y con peso del fluido, más la tracción de los tabiques laterales. Tabique divisorio.
se puede considerar que para el tanque lleno no tendría carga, ¿sí? Pero para el tanque en situación de vacío de uno de los sectores, tendría presión de un lado y del otro lado no. Sería la que es la que estamos viendo acá. Hemos vaciado a la izquierda el sector de la derecha y a la derecha el sector de la izquierda. Ambas situaciones se pueden dar y por lo tanto los diagramas pueden invertirse en el signo. Esto para el tabique divisorio interno. ¿Se entiende? Un esquema sencillo de armado. Este es un tanque real con forma más que prismática, rectangular. Está el detalle básicamente de un corte en horizontal de cómo sería la armadura típica en las zonas de cartelas. Las zonas de cartelas siempre hay que poner armadura adicional, como se ve acá en el esquema, para evitar las fisuras que se generan en el encuentro de tabiques. Y para cerrar el video, recuerden que analizando así separadamente, por la relación usual de dimensiones de los tabiques, trabaja como vigas de gran altura. Entonces tendremos que, una vez que dimensionamos las armaduras, controlar que se cumplan las cuantías mínimas de viga de gran altura en el sentido horizontal y vertical. Esto dependerá de la versión del código ASI 318 que estemos trabajando, ¿sí? Pero básicamente hay que ver el reglamento y qué es lo que nos está diciendo para el armado final de la viga de gran altura, con la armadura inferior que corresponda y la armadura de suspensión de la losa de fondo que no está dibujada acá, que corresponda. Bueno, con esto cerramos el video. Lo que pretendo es abrir un espacio de reflexión y analizar. A veces los modelos completos son muy vistosos, pero tienden a confundir y a permitir que se deslicen errores que no percibimos. Gracias.